Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Como había mencionado Dani hace un minutito, vamos hoy a tratar este tema muy importante como es la diabetes. Primeramente les presento, nos acompaña el día de hoy el psicólogo Esteban Monta y la psicóloga Daniela Costa, las cuales nos irán proporcionando bastante información sobre lo que es la diabetes y justamente el proceso que nos involucra es esta situación del proceso psicológico en esta enfermedad, que es muy importante en la actualidad porque evidenciamos muchas situaciones como es la presión alta, la hipertensión, el miedo, el estrés y muchas situaciones que están acordes a la situación. Sin embargo, nos van a ir sugiriendo muchas situaciones las cuales serán de mucho aporte para nuestro conocimiento y, ¿por qué no?, ser también integradores de ese conocimiento, de esa información a nuestros familiares, a nuestras personas que están cerca de nosotros y que así requieren esta información. Entonces, les damos la cordial bienvenida y este espacio es suyo, muchachos. Gracias por todos por participar. Buenas tardes con todos, un gusto teneros una semana más en este espacio de Cuento con Vos. La semana pasada trabajamos lo que era psicología de la salud, esta semana comenzaremos con lo que es diabetes. Y justamente para recordarles, vamos a tener la intervención de un médico en próximas ocasiones. El día de hoy abordaremos qué es la diabetes en términos generales en el espacio médico, en el área médica, y también hablaremos sobre el rol del psicólogo y cómo se debe dar el diagnóstico y qué hacer, unas pautas que nos van a ayudar a todos. Entonces, por honor al tiempo, comencemos. ¿Qué es diabetes? A ver, solo... Ya. ¿Qué es la diabetes? La Organización Mundial de la Salud define la diabetes como una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia. Pero este concepto suena bastante difícil de entenderlo. Entonces vamos a separarlo en las tres palabras principales para poder entender qué es la diabetes como tal. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, decimos que hay una alteración leve o grave en el funcionamiento normal de una persona o de alguna parte de la persona y puede darse por factores internos o factores externos. Entonces, tenemos la parte de enfermedad. Vamos con metabólica. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el proceso mediante el cual una persona puede producir y obtener energía por medio del alimento que consume. Nosotros sabemos que la comida está formada por proteínas, carbohidratos y grasas. Y a través del proceso digestivo, cuando nosotros nos alimentamos y con ayuda de todo este sistema de descomposición de partes de los alimentos, se forman azúcar y ácidos, los cuales son el combustible del cuerpo. Es decir, de ahí sacamos la energía para poder hacer las actividades, el estudiar, correr, caminar, etc. El organismo puede ocupar esta energía de manera inmediata, en el caso que lo necesite, o a su vez lo va almacenando, cuando la energía no es, o sea, hay demasiada energía en comparación a las actividades que realizamos. Esta energía se puede almacenar en el hígado, en los músculos, o a su vez como grasa corporal. Entonces ya sabemos qué es la enfermedad, sabemos qué es metabolismo, y dice que se caracteriza por la hiperglucemia. Vamos a ver qué es hiperglucemia. Cuando ustedes tienen el prefijo hiper significa más. Entonces, sabemos que hay algo de más de nuestro cuerpo y en ese caso es los niveles de azúcar, también conocidos como glucosa en la sangre. Entonces, la diabetes es una enfermedad metabólica, es decir, que tiene que ver con el alimento y su procesamiento, que produce una tasa de azúcar muy alta en la sangre. ¿Por qué es importante hablar de diabetes? La diabetes es considerado ya como un problema de salud pública debido a la alta cantidad de personas que la padecen. Se denominó el Día Mundial de la Diabetes como el 14 de noviembre, en honor a Frederick Baring, que en conjunto con Charles Best concibió la idea que conduciría al descubrimiento de la insulina. ¿Y por qué es importante la insulina o qué tiene que ver la insulina con la diabetes? La insulina ayuda a procesar los alimentos y a descomponer los alimentos y a regular el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, en honor a estos autores es que se tomó el 14 de noviembre.
Ya, un poquito igual. La diabetes desde el 2003 ya ha sido considerada como un problema de salud pública. Sin embargo, los gobiernos del sistema de salud a nivel mundial no han podido disminuir los niveles de diabetes de la población. Es decir, siguen aumentando y no lo han podido controlar. Y eso nos da a pensar en diferentes modelos de intervención ante esta situación. Listo, vamos ahora un poquito con los síntomas de la diabetes. Para esto yo les voy a decir que se deben acordar de las 4P. Estos síntomas, si bien se presentan en la mayoría de casos de diabetes, en la diabetes tipo 2, que ya la vamos a ver, no se suelen presentar de manera tan recurrente como en la diabetes tipo 1. ¿Y cuáles son los síntomas? Polidipsia, que es una sed excesiva que tiene la persona, tiende a consumir mucha cantidad de agua. Tenemos poliuria, la persona tiene mucha necesidad de ir al baño para orinar. Tenemos polifagia, que hay un aumento de apetito excesivo, pasa comiendo todo el día, y a pesar de que hay un aumento de apetito, hay una pérdida involuntaria de peso. Entonces tenemos las 4P, ¿ya? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida involuntaria de peso. También vamos a ver otros síntomas dependiendo del tipo de la diabetes, que ya lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, la diabetes puede ocasionar algunas enfermedades y ya les voy a explicar el por qué. Sobre todo está asociado a enfermedades vasculares. Vasculares, cuando nosotros hablamos de a nivel vascular, nosotros nos referimos a los vasos sanguíneos. ¿Y qué son los vasos sanguíneos? Son una estructura hueca, tubular, mediante el cual pasa la sangre en nuestro cuerpo. Estos se dividen en venas, arterias, capilares, dependiendo de su tamaño y su función. Ahora nosotros tenemos, como les iba diciendo, una estructura tubular, ¿no es cierto? Este es flexible y por aquí pasa la sangre. En situaciones de diabetes, como tenemos mucho azúcar en la sangre, este azúcar empieza a juntarse en las paredes de los vasos sanguíneos y las vuelve rígidas, lo que hace más probable que con la presión de la sangre pueda romperse este vaso sanguíneo y pueda generar hemorragias internas. Esa es una de las situaciones que genera la diabetes. También, si tenemos mucho azúcar en las paredes de los vasos sanguíneos, la circulación va a ser deficiente porque no va a haber suficiente espacio para que pase la sangre y pueda llevar todo el oxígeno al cuerpo que necesita, ¿no es cierto? Y también el momento de volverle rígido y puede haber rupturas, también va a afectar a la circulación, a llevar el oxígeno y puede haber también incluso muerte de neuronas, es decir, las células nerviosas. Tomando en cuenta esa referencia de enfermedad vascular y por qué sucede esto, puede haber circulación sanguínea deficiente, accidentes cerebrovasculares y ceguera. La ceguera puede darse por dos razones, tanto por la irrigación de todo el ojo, pero es más frecuente también en una falta de irrigación en la retina. La retina se encuentra en la parte posterior del ojo y es el espacio donde llega la luz y llega todos los estímulos que van a ser procesados por el ojo. También puede darse insuficiencia renal. Cuando se da insuficiencia renal, los riñones no pueden filtrar la sangre de una manera correcta, de tal manera que todas las impurezas se queden en los riñones y esto puede generar otras enfermedades adicionales. Otro síntoma, signo y consecuencia de la diabetes es la cicatrización deficiente. También se debe a los altos niveles de azúcar. Por eso las personas con diabetes, cuando se lastiman, empiezan a sangrar por mucho tiempo y no pueden cicatrizar. Y en heridas grandes podemos ya irnos a casos extremos donde puede incluso la persona desmayarse por una pérdida de sangre bastante alta. Entonces, las personas con diabetes deben tener cuidado con no lastimarse. Siempre igual debemos nosotros considerar que dependiendo de las condiciones biológicas, del estilo de vida de la persona y otros factores internos y externos, podrán generarse las enfermedades asociadas a la diabetes que yo les he mencionado, pero también pueden ser controladas. Entonces depende mucho del estilo de vida de la persona. Ahora vamos un poquito con los tipos de la diabetes. Las más conocidas son el tipo 1 y el tipo 2, que los vamos a mencionar después. Pero también se puede dar una diabetes gestacional, que es cuando la mamita está embarazada y hay un aumento de azúcar o glucosa en la sangre. Es porque igualmente no hay un buen procesamiento
o la insulina no cumple con el rol que debería cumplir, y esto puede poner un poco en riesgo la vida del neonato, es decir, de la vida que se está gestando. Es por eso que se hacen los exámenes cuando la mamita está embarazada y se toman las precauciones debidas en el caso de tener diabetes. Este tipo de diabetes, una vez que la mamita da luz, ya desaparece. También pueden haber diabetes causadas por alteraciones genéticas, consumo de fármacos y enfermedades sobre todo relacionadas con el páncreas. Por ejemplo, los quistes o tumores en el páncreas también pueden generar diabetes. Es porque en el páncreas se genera la insulina, que como les iba diciendo, ayuda al procesamiento de azúcar de los alimentos que consumimos. Vamos con hablar un poquito de las diabetes más reconocidas. Tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ya, la diabetes tipo 1 tiene mayor incidencia en jóvenes y niños, pero no quiere decir que no se pueda dar en adultos o adultos mayores. En este caso, el sistema inmunitario del paciente produce una destrucción de las células del páncreas, lo que hace que no pueda producir la suficiente cantidad de insulina para procesar todo el alimento que consume. Esta es hereditaria, por lo cual no se puede prevenir su aparición. Las personas que tienen diabetes tipo 1 requieren de administración de insulina de forma externa periódica. Tienen que tener un control muy estricto en la dieta, actividad física y todos los días deben medirse el nivel de azúcar en la sangre para saber si está elevada, normal. Es muy poco probable que sea deficiente, entonces si está normal o elevada. Y dependiendo de eso también los doctores van a administrar la cantidad de insulina. También es necesario llevar un control de la presión arterial para evitar las enfermedades que les mencioné anteriormente y también de los niveles de colesterol. Ya vamos a ver que igual hay mucha comorbilidad, es decir, se asocia mucho la diabetes con la obesidad. Es por eso que igual, además de llevar un control en la dieta, se les pide a las personas que bajen de peso para que haya un mejor metabolismo y procesamiento de los alimentos y disminuya los signos y síntomas de la diabetes. Y por su parte, la diabetes tipo 2. Esta puede desarrollarse en cualquier edad, igual que la diabetes número 1, pero hay mayor frecuencia en personas adultas y adultas mayores. En la otra era en niños y en jóvenes. En la diabetes número 2 está muy relacionada con la obesidad y la vida sedentaria, por lo cual este tipo de diabetes sí se puede prevenir dependiendo del estilo de vida de la persona, de su alimento, de su vida deportiva, etc. La mayoría de estas personas sí pueden producir insulina, pero no en cantidades suficientes. Es por eso que uno de los controles es que no consuman tanto alimento para que la insulina sea suficiente para poder procesar este alimento. Dependiendo del caso y ya con una valoración médica, se puede requerir la administración de insulina. También requiere de control de azúcar en la sangre, pero no diariamente, sino este se lo puede hacer de manera periódica y sí se realizarán los controles de presión arterial y los niveles de colesterol. En este caso de diabetes, muchas personas desconocen de su diagnóstico y es por eso que se dan cuenta cuando ya se desmayan, cuando tienen un problema a nivel cardíaco o las personas pueden tener un déficit de energía para realizar las actividades de la vida diaria. Eso da un signo y un síntoma para poder hacerse los exámenes. Entonces, este es más difícil de diagnosticar y eso también suele ser peligroso porque las personas con el desconocimiento de su diagnóstico no tienen un cuidado en su dieta y siguen ingiriendo muchos alimentos que luego no van a ser procesados de manera correcta. Por eso también hacemos un llamado de atención para que todas las personas periódicamente nos realicemos exámenes de chequeo básico para saber si nuestros niveles de azúcar o glucosa a su vez, nuestro nivel a nivel linfático y en todos los sistemas estamos bien o necesitamos hacer exámenes más específicos para descartar algún tipo de enfermedad. Y ahora, como les iba diciendo también, en la diabetes, sobre todo la tipo 2, tiene mucho que ver con el peso de la persona. Y a veces igual nosotros no percibimos o no tomamos muy en cuenta el peso adecuado que nosotros deberíamos tener. Es por eso que el día de hoy también les hemos puesto esta pequeña fórmula para que en sus casas puedan
verificar si están en un peso normal, si están en un peso que están con bajo peso o están con sobrepeso, y adoptar medidas para prevenir la diabetes y en el caso de ya tener un diagnóstico de diabetes, poder controlar nuestra dieta, nuestro nivel de ejercicio, etc. Para eso nosotros vamos a hacer una división del peso, que va a estar calculado en kilogramos, sobre altura elevado al cuadrado. Por ejemplo, en mi caso, puede ser peso 55 kilogramos sobre la altura 1,53 elevado al cuadrado. Esto me va a dar un valor. Este valor yo le voy a comparar con esta columna del IMC. Dependiendo de cuánto me salga, yo puedo ver si estoy en peso normal, sobrepeso o bajo peso. Esta tablita nos va a ayudar muchísimo para nosotros conocer un poco de nuestro estado de salud, porque siempre va a requerir exámenes más específicos y poder tomar acciones adecuadas en el caso que sea necesario. Vamos, hasta ahí un poquito las generalidades de la diabetes y del estado de salud. A continuación, Esteban ya les va a hablar un poquito del diagnóstico, de cómo llevar ese diagnóstico, la atención y la intervención, tomando en cuenta también el área de psicología. Ya. Muchas gracias, Dani, por tu participación. Y bueno, como decía, vamos a hablar un poco desde qué pasa cuando ya recibimos el diagnóstico. O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y comienzo con esta pregunta. ¿Cómo recibimos el diagnóstico de diabetes? ¿Cómo recibimos el diagnóstico de una enfermedad? Para nadie, en muchas ocasiones, creo que sería algo agradable, ¿no? Que le digan que tiene alguna enfermedad. En este caso, cuando hablamos de la diabetes, no está fuera de esas características. Entonces, cuando nosotros recibimos, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué pensamos? ¿Nos ponemos felices? ¿Nos quedamos en shock? ¿Nos ponemos tristes cuando nos dan este tipo de diagnóstico relacionado a la diabetes? ¿Qué es lo que pensamos? Y justamente esas ideas que parten de lo que nosotros pensamos al momento que recibimos este diagnóstico es lo que muchas veces en principio guiará lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si estamos nosotros, bueno, no tanto podemos decir felices, ¿no? Pero si estamos con un ánimo un poco proactivo, decir, bueno, tengo diabetes, pero voy a seguir los tratamientos, voy a cambiar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, etcétera. Y por otra parte, quedarnos en shock y no saber qué hacer, no saber si tenemos que seguir algo, si tenemos que tomar alguna decisión, si en ese momento necesitamos comprar algo y no sabemos cómo responder frente a este diagnóstico de diabetes. Y en todo caso también está esa tristeza, ¿no? De la pérdida de salud. Y tal vez en ese momento también pensamos de lo que ya no podemos hacer, las creencias de lo que ya no podemos hacer, ya no podemos comer, ya no podemos estar, ya no podemos salir. Y todo eso viene a nuestra mente en ese momento que nos diagnostican diabetes, ¿no? Y muchos pensamientos comienzan a rondar y a rondar en nuestra cabeza. Y bueno, ayúdame, Dani, con la siguiente. Entonces, cuando nosotros ya recibimos este diagnóstico, muchas veces también influye del cómo nosotros lo recibimos. No es lo mismo que el médico nos diga, por ejemplo, bueno, señor tal, tiene diabetes, tiene que sacar una interconsulta con psicología y con nutrición y nos vemos en una semana. A diferencia de que se nos provea de información sobre lo que es la diabetes, de qué vamos a trabajar con el médico, de qué manera vamos a trabajar con el psicólogo, de qué manera vamos a trabajar con la nutricionista, y también generar estas expectativas de lo que vamos a trabajar, qué nos va a ayudar o qué vamos a conseguir al recurrir a los tratamientos médicos, psicológicos y nutricionales. Entonces, de principio, cuando nosotros iniciamos con la atención y la evaluación en psicología, lo que tratamos de rescatar es qué información posee el consultante sobre la diabetes. Como les decía, no es lo mismo tener conciencia de lo que es la enfermedad a solo saber que tiene diabetes, porque muchas ideas alrededor de la diabetes pueden girar a partir de este diagnóstico. Entonces, ¿cómo también esta es la relación del consultante con la diabetes en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo son las creencias, las ideas, expectativas y actitudes acerca de sí mismo y de su entorno?
¿Y a qué me refiero con esto? Porque muchas veces cuando nosotros recibimos un diagnóstico que es negativo, tendemos a culparnos de que yo debí haber comido mejor, yo debí haber hecho ejercicio, yo debí, no sé, dejar de comer algo. Entonces comenzamos a culparnos o en todo caso a las personas más cercanas. Resulta que nos dan el diagnóstico y recurrimos a nuestro hogar y con la primera persona que nos encontramos, ya sea su esposa, ya sea su madre, sus familiares más cercanos y le dicen, ves, yo te dije, debíamos comer mejor, debíamos salir, debíamos hacer esto. Y muchas veces esa reacción tan normal por sentirnos un poquito nerviosos, deprimidos, asustados de lo que estamos por vivir, hace que entre esta ira, ¿no? A modo de defensa, a modo de querer solventar este malestar que estamos sintiendo. Y nos ponemos también a preguntar en ese principio de qué está restando la diabetes en nuestra vida y de ser el caso que está sumando. Y también depende de esa forma de cómo le veamos y recibamos la noticia de que tenemos diabetes. Entonces, ¿qué está restando en nuestra vida? A veces nos vamos directo al punto de que ya no podemos consumir nada de azúcar, ya no podemos comer nada de grasa, tenemos que hacer ejercicio todos los días, ya no podemos salir con los amigos, ya no podemos hacer un montón de cosas y esos pensamientos los vivimos cada día, ¿no? Y nos atormentan por el hecho de saber de que vamos a perder muchas cosas significativas en nuestra vida. Y por otro lado, cuando hablamos de que si fuera el caso, ¿qué ha sumado? Pues resulta que tal vez lo que consumíamos de comida mayormente era carbohidratos, era comida chatarra, que en un principio no la conseguíamos en nuestro hogar, sino más bien por el exceso de trabajo, por actividades universitarias tal vez, de estudios. Nosotros comenzamos a gastar, a tener un gasto muy alto en este tipo de comidas. Entonces, cuando yo hablo de qué nos sumaría a esta enfermedad, tal vez el hecho de que aprendamos nuevas cosas, como preparar nuestros propios alimentos, y restar ese gasto que hacíamos en la comida al comer afuera de casa. Y esto nos lleva a un pensamiento dicotómico. Dale por favor al siguiente. Ya, para explicarles también un poquito de este pensamiento dicotómico, ¿no? Al momento de nosotros evaluamos mucho los antecedentes de la conducta que tienen nuestros consultantes. Entonces ahí va relacionado la historia de vida, ¿no? Cómo en su historia de vida fue apareciendo estas conductas de comer en la calle, por ejemplo, qué le provoca, cómo se siente, de por qué come cuando se siente un poco ansiosa, cómo fueron aprendiendo y adquiriendo estas conductas. Las conductas alimenticias, cómo nos relacionamos en el ocio, resulta que con los amigos nos vemos todos los fines de semana para ir a comer, para ir a una fiesta, para ir a una reunión. Con la familia, tal vez nos reunimos una vez a la semana y de la misma manera. En el trabajo, si en el trabajo tenemos tiempo para poder ingerir los alimentos necesarios, o por otro lado vamos a recurrir a estas comidas chatarra porque no tenemos muchas veces tiempo, ¿no? La espiritualidad y así como antecedentes también familiares, si es que otros familiares han tenido este tipo de enfermedades y cómo nosotros percibimos a esta enfermedad. Si esta enfermedad la estamos viendo como algo condenatorio, de que, bueno, se te acabó hasta aquí la vida que tenías y tienes que cambiar completamente y de forma radical de un día para el otro. O también tomar en cuenta de que un familiar que haya tenido esta enfermedad haya seguido algún tipo de tratamiento específico y haya manejado y en ciertas ocasiones hasta superado la enfermedad. Y entonces ahí, a través de todos estos antecedentes que se nos presentan, viene lo que es la toma de decisiones. ¿Y ahora qué? Y como les mencionaba, este pensamiento dicotómico que aparece, ¿no? Y vemos todo en dos vías. O es sí o es no. O negativo o positivo. O blanco o negro. Pero no vemos esa bandeja de colores que puede haber, no vemos esa realidad de opciones que tenemos para poder cambiar nuestra propia vida, nuestro propio estilo de vida. Entonces, este pensamiento lo que hace es simplemente centrarnos en que o lo hacemos o no lo hacemos. Pero no hay intentos, no hay actividades que medien llegar a un sí lo estamos haciendo o sí lo estamos consiguiendo. Porque al principio, nosotros cuando nos dan este diagnóstico, lo que pensamos es en curarnos. La finalidad es en curarnos. Y obviamente cuando nos dice el médico, tienes que tomar este medicamento, tienes que seguir este régimen alimenticio, tienes que hacer esto y esto y esto, lo vemos a veces muy largo, ¿no? Como que no voy a poder, porque es difícil por mi trabajo, porque con la familia no se puede, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando hacemos esto, es como que entramos en un estrés tenaz, porque resulta que todo lo que me está pidiendo es imposible y lo vemos así, de modo en un pensamiento dicotómico en principio. Pero resulta que ese pensamiento aparece justamente para querer solventar esa necesidad de una respuesta que nos guíe hacia donde queremos ir. Y aparece también la sobregeneralización. Chuta, yo escuché que a mi vecino, que él tuvo esta enfermedad y dejó de llevarse con todos, ya no sale, come muy poco, cosas así, ¿no? O le relacionan directamente con que el diabetes es sinónimo de muerte. El diabetes es sinónimo de otras enfermedades. Ya no puedes hacer esto. O por otro lado, también cosas positivas que vendría a ser como que sí, un familiar siguió un régimen alimenticio diferente y verás que él se curó. O también otras cosas que no podríamos meterles dentro del bagaje científico, sino más bien de lo que nosotros aprendemos en nuestras casas, en nuestros barrios, ¿no? Que resulta que siempre hay una persona que quiere ayudarnos, con la voluntad de ayudarnos, nos dicen que tienen el remedio para esto. Tómate esta agüita, o a este medicamento le sirvió a tal persona, este me sirvió a mí, y comienzan a sobremedicarse por una parte, automedicarse, perdón, por una parte, y por otra parte también comienzan a tener esa sensación de que se están curando, pero en realidad no están cambiando ni hábitos alimenticios, no están cambiando ni rutinas de ejercicio, no están cambiando conductas que antes que hicieron que aparezca y se mantenga la diabetes y que hace que se mantenga la diabetes. Entonces tenemos esa falsa sensación, ¿no? De cura y que dicen, sí, esta agüita me está funcionando, pero resulta que como lo mencionaba Dani antes, a pesar de que ya puede ser detectada, poco a poco esta puede en silencio ir avanzando hasta llegar a un punto del pie diabético, del coma diabético y de otras enfermedades como tal. Y también mucho depende, sí, de la dependencia de los juicios de terceros, sobre qué creemos de la diabetes, ¿no? Bueno, ya tienes esa enfermedad y somos juzgados como a modo de que tenemos la culpa de que hubiésemos querido tener esta enfermedad. O muchas veces este juicio de terceros viene también por el hecho de que queremos cambiar nuestro estilo de vida y resulta que para nuestra familia es complicado. Digamos que en una familia las meriendas siempre tienen que estar acompañado con algún refresco, ¿no? Alguno de estos refrescos dulces. Y resulta que cuando queremos hacer este cambio de nuestros hábitos alimenticios, nuestra familia nos dice, bueno, para ti que tienes diabetes, agua. Los demás vamos a seguir con nuestra vida. Y eso es como un castigo de ver a las demás personas que están disfrutando de su Coca-Cola, disfrutándola y saboreándola y nosotros con agua. Entonces esos juicios que tienen sobre nosotros de que, bueno, tú tienes la culpa, tú quisiste enfermarte y es como que a veces un poco de no creer, ¿no? Que pueda suceder de esta manera, pero sucede en muchas ocasiones. Dani. Y bueno, entonces cuando nosotros intervenimos, primero lo que necesitamos de inicio es educar o aprender y entender cómo este aprendizaje nos puede servir dentro del tratamiento médico, psicológico y al mismo tiempo nutricional. Entonces, ¿cómo nosotros o qué te necesitamos adquirir para poder realizar este nuevo cambio de conductas? Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros nos inmiscuimos en el desarrollo del sistema de creencias, que son las ideas, las expectativas, las actitudes acerca de nosotros mismos y acerca de otros, ¿no? Porque cuando decimos, como les mencionaba anteriormente, tendemos a veces a castigarnos, que es por nuestra culpa que tenemos esta enfermedad, o que es por la culpa de otra persona que tenemos de esta enfermedad, o al mismo tiempo que es un castigo porque yo he sido mala gente y tenía que pasarme esto. O las expectativas, ¿no? Trabajar un poco en el hecho de que, ¿qué esperamos con este tratamiento? Bueno, yo ya no espero nada, a la final ya tengo diabetes y eso nadie me va a quitar. Pero sí podemos cambiar justamente desde ahí el estilo de vida para poder generar esas necesidades que a veces las fuimos abandonando, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este proceso de afrontamiento? ¿Cómo hemos aprendido a afrontar estas situaciones? ¿En algún momento hemos afrontado o visto que se ha afrontado este tipo de situaciones? ¿Cómo lo hemos visto que han afrontado? ¿Han visto que la familia ha apoyado a la persona que tiene diabetes?
Porque a veces es como que un amigo también tuvo diabetes y su familia no lo apoyó y para él fue muy difícil. Y mejor ni le digo a mi familia porque me va a pasar lo mismo. O de otra forma también que un amigo tuvo a su familia que le apoyó, todos cambiaron su estilo de vida, así que yo voy a refugiarme en mi familia, pero a veces ese refugio resulta que es como que botarle la pelotita, ¿no? La responsabilidad a otras personas y decir que, bueno, tienen que cambiar ustedes para yo cambiar. Entonces comenzamos desde la psicoeducación un poco a comprender también estas emociones que nos provoca vivir esta enfermedad y además de nuestras emociones, aprender un poco también de nuestras conductas que nos llevaron a adquirirla. Entonces, en el caso de la diabetes adquirida, claro está. En el caso de la diabetes que es heredada, se tiene que ver también los factores de cómo nuestra vida, nuestras conductas que hemos venido aprendiendo han hecho que aparezca a una edad tal vez a veces muy, muy jóvenes o también a medianas edades. Entonces, saber cómo fueron apareciendo, qué hicimos nosotros en nuestra vida que nos llevaron a adquirir conductas que eran en pro de esta enfermedad. ¿Para qué? Para poder cambiarlas, modificarlas y tener conductas un poquito más saludables en este caso para poder afrontar esta situación de enfermedad. Dani. Ya. Entonces, ¿cómo comenzamos, no? Como les mencionaba en la psicoeducación, parte de eso es el reconocimiento de nuestras emociones, de lo que hacemos. Si yo les pregunto en este momento, ustedes en la última semana, ¿qué han hecho a tal hora? ¿O cómo se han sentido a tal hora? O a veces cuando vienen los consultantes y nos dicen, es que yo soy ansioso, yo tengo ansiedad y por eso es que yo como cuando me siento así. Y resulta que no necesariamente es ansioso, sino más bien que hay situaciones en las cuales él puede tener estos síntomas de ansiedad y recurre a la ingesta de comida para poder calmarse. Entonces, como nosotros no podemos estar con el consultante todo el día, toda la semana, recurrimos a estas estrategias, ¿no? Como son la autoobservación a través del autorregistro. Y como pueden ver en la imagen que nosotros manejamos, este es uno de los modelos que se maneja en autorregistro, justamente para saber, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando aparecen tal vez estas emociones displacenteras en nuestra vida y que nos da como resultado el hecho que vayamos a ingerir dulces, que vayamos a ingerir carbohidratos y para poder sentirnos mejor? En todo caso, digamos, una persona que nos dice, ¿no? Pero es que yo cuando voy a mi casa me siento demasiado ansioso en el bus y por eso yo ingiero, saco de mi mochila unas papitas que compro o alguna cosa que tengo y le ingiero para calmarme y sentirme mejor. Entonces, justamente, ¿a qué hora sucedió eso? ¿Dónde sucedió eso? Entonces vamos viendo, ¿no? ¿Qué sucedió en el bus? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Y resulta que dices que tengo que llegar rápido porque tengo que preparar la comida para mis hijos, saliendo del trabajo tengo que hacer los informes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que le mantiene en ese estado. Y ahí nos preguntamos, en ese momento, el hecho de que estos pensamientos vengan y traten de solucionar ese malestar, ayuda en sí el hecho de que nos pongamos a pensar y pensar y pensar y al mismo tiempo para poder nosotros o de alguna forma cocinar a la familia, hacerle la comida a la familia con los pensamientos o realizar los informes con los pensamientos que están sucediendo en ese momento, que en ese momento nos van a generar más que nada un malestar. Y ese malestar, al momento de querer solucionar ese malestar, esa sensación de malestar, recurrimos al alimento. En este caso, comida chatarra principalmente. Y cuando hablamos de la planeación medioambiental, resulta, ¿no? Cómo nosotros podemos controlar nuestro ambiente. Entonces, a modo de controlar nuestro ambiente, desde nuestro ambiente próximo, en este caso que les estaba hablando de la señora que se pone ansiosa en el bus porque resulta que comienza a pensar en que ya está llegando tarde a la casa y que tiene que hacer un montón de cosas. Comenzando por una parte, podríamos decir que qué pasa y cómo sucede esto de que tiene alimentos en la mochila, por ejemplo, o en el bolso. Entonces ella nos comentará tal vez de que sí, siempre, siempre, siempre que
que salgo del trabajo y yo compro algo en el camino porque siempre me da esta ansiedad. Entonces siempre me ayuda comer algo, entonces por eso siempre lo compro. Y al final entonces sería un poco de control ahí, ¿no? Un poco de autocontrol. Entonces cuando recurrimos al autocontrol es justamente manejar estos antecedentes que se presentan, este ambiente que se presenta en nosotros y poder modificarlo. Y si bien para nosotros decirle a alguien, pero bueno, señora, deje de comprar eso, súbase un bus y vaya a su casa. Y se va a dar cuenta cómo va a comenzar a comenzar a bajar de peso, se va a dar cuenta cómo va a sentirse mejor. Y nada, resulta que la señora comienza a hacer eso, pero sigue con los pensamientos, sigue sintiéndose mal y ya no vuelve a consulta porque resulta que le hizo peor, porque se ponía peor, se ponía muy ansiosa, quería bajarse del bus a comprar algo y justamente es lo que a veces nos pasa, ¿no? Que queremos dejar de comer algo de la nada sin saber qué nos está provocando en nuestro cuerpo, ¿ya? Y ahí vamos entonces a la programación conductual, en donde tenemos que cambiar justamente esos beneficios que obtenemos de lo que hacemos. Y para eso recurrimos obviamente a saber qué estamos haciendo ahora y cómo nosotros podemos modificar estos antecedentes y también cómo podemos buscar o ir en pro de estas consecuencias deseadas. Que la consecuencia máxima de la enfermedad, como tal la diabetes, resulta ser el estar estable, físicamente, emocionalmente, no sentirnos estresados, no sentirnos ansiosos y buscar ese fin como tal. Dani. Y bueno, y como les hablaba del mismo ejemplo, ¿no? De que nos sentimos como que estresados, nos sentimos ansiosos, porque queremos dejar de la noche a la mañana las cosas que hacíamos. Y resulta que en ese momento sentimos que no se puede, no podemos dejar esa emoción que nos está provocando, esa sensación de como que de tristeza, de agobio, de agitación que nos está provocando, por ejemplo, en el bus, que nos está provocando el hecho de que tenemos que hacer un millón de cosas y el doctor me dijo que tengo que dejar de comer y por eso ya no compré y ahorita estoy comenzando a mover las piernas, estoy comenzando a mover las manos y me estoy comenzando a sofocar. Y dándonos cuenta de que en ese momento, justamente en el bus, no necesariamente está pasando nada que sea amenazante para nosotros y que los problemas o las dificultades que tiene que resolver, como son la alimentación, el trabajo como tal al llegar a casa, en ese momento podemos resolverlo y si podemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actividades podemos hacer que nos redirijan a solventar ese problema? Tal vez llamar a algún familiar que se encuentre en casa y decirle ayúdame preparando este tipo de cosas o colabórame comprando con algo que me faltaba en la alacena o con el trabajo, ¿no? Si es que de ser posible algún compañero, si es que se puede, decirle, ¿sabes qué? Dame un poquito más de tiempo para enviarte los informes o ayúdame con esta información o cosas así que a la vez nos redirijan a la resolución de problemas como tal y que disminuya también esta sensación tan negativa que a veces podemos llegar a sentir y la valoramos de esta manera. Y por otra parte, cuando no tenemos esta posibilidad, ¿no? De no hay nadie en la casa para llamar, a un amigo tampoco le puedo decir sobre el trabajo, tomar en cuenta que en el momento en que esté en el bus, el hecho de preocuparnos constantemente por lo que tenemos que hacer, no va a solventar el problema. Pero al saber esto, tampoco va a solventar el hecho de que nos sintamos así. Porque estas sensaciones lo que nos avisan es justamente de que algo está sucediendo. En este caso, algo nos está preocupando. Pero tomar conciencia de que en ese momento estamos en el bus, de que en ese momento nos encontramos viajando a casa y de que en ese momento posiblemente no podamos hacer más que eso, más que sentarnos en un bus y viajar, implica darnos cuenta de lo que estamos haciendo y lo que está pasando en nuestro alrededor. Para eso nosotros recurrimos a la atención plena, que es a través de procedimientos que muchas veces son guiados y otras veces son autoaplicados. En este caso tendría que ser autoaplicado, pero previamente aprendido junto a un profesional. Y también nosotros cuando hablamos de la respiración diafragmática,
Es, por ejemplo, que si se han dado cuenta, a veces no notamos cómo respiramos durante el día, cuántas veces lo hacemos y tampoco tendríamos por qué hacerlo, ¿no? De cierta forma es como que, ¿para qué voy a estar notando cada respiración que doy? Pero justamente el hecho de conectarnos con esta respiración a veces nos hace notar que estamos en un ambiente que no muchas veces es dañino o que no está sucediendo algo peligroso. Pero cuando estamos en este estado ansioso, en este estado a veces también depresivo, resulta que lo vemos así y las emociones nos hacen sentir como que en verdad estuviese sucediendo de esa manera, como que todo el mundo se nos va a venir encima, como que todo está mal en nuestra vida, pero notamos que, por ejemplo, en este momento están sentadas frente a un computador, frente a un celular, que al lado pueden tener, no sé, alguna persona o no, que están en sus casas, siendo las 5:50 de la tarde, y que no está pasando nada más que lo que en este momento están escuchando, están poniendo atención, y a su alrededor no hay alguna amenaza, pero sin embargo puede que o exista que alguien esté pensando en chuta, pero tengo que hacer esto y ahora y no ponen ni atención a una cosa y tampoco se centran en otra, ¿no? Entonces este síndrome atencional que a veces nos aparece, que tal vez es el hecho de que nos prendemos la televisión y estamos en el celular y comenzamos también con como que a perder esa conexión con la realidad. Y eso pasa muchas veces en la comida, ¿no? Se han dado cuenta que cuando estamos justamente comiendo, estamos o en el celular, viendo la televisión, conversando, pero no nos centramos en lo que estamos comiendo. Entonces comemos mientras más rápido comamos para podernos dirigir a las actividades que estamos haciendo mucho mejor. Y es por eso que a veces decidimos comer comidas que son más fáciles de digerir. Entonces, no, solo un pancito con cola y pasamos. O por ahí vienen, deme solo arrocito porque la sopita está muy caliente. Entonces comenzamos a distinguir de esa manera, pero sin darnos cuenta que estamos llevándonos a la boca día tras día. Quedarse un momento y poner justamente esa atención a lo que está pasando con la alimentación también nos ayuda a darnos cuenta de qué estamos ingiriendo, en qué porciones las estamos haciendo y qué beneficios estamos teniendo al comer. Uno de los beneficios más grandes que tenemos al comer es la satisfacción. Esa satisfacción, cuando nosotros comemos, hace que nos sintamos un poquito en calma, un poquito tranquilos. Y la relacionamos mucho cuando tenemos que comer estas comidas chatarra, estas comidas de carbohidratos para solventar esta ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, así como me calma la comida, me voy a pegar, como me decía una paciente, siempre que me siento ansiosa me pego una chocolatada con un pan. Y yo le preguntaba cómo se realizan, cómo son sus conductas alimenticias. Entonces, ya decía, yo sí almuerzo, desayuno, almuerzo y meriendo de una manera muy saludable. Pero siempre tiene que tomarse esta chocolatada antes de ingresar, por ejemplo, a lo que son clases, antes de hablar con sus padres. Y tú te das cuenta que esto responde a algo. Y es por eso que nosotros registramos esto y aprendemos a reconocer qué emoción está apareciendo antes o durante y después, ¿ya? Para que nosotros podamos entender el por qué se está dando esta conducta y poder modificarla. Porque si no la entendemos de principio, sería muy difícil modificarla. Es por eso que algunas personas recurren a dietas y de la noche a la mañana dicen, desde mañana voy a comenzar a comer sano y solo 3 veces al día. Y cambian completamente eso. Y desde mañana voy a hacer ejercicio todos los días. Y cambian. Nadie dice que no lo logra, lo hacen. Pero pasa ya una semana, pasa 2 semanas y resulta que el lunes en la noche se olvidaron de hacer ejercicio y comieron una hamburguesa, una salchipapa y a casi 8 o 9 de la noche. Entonces, para solventar esto, al otro día hacen el doble de ejercicio y se matan de hambre. Y resulta que seguimos con esa alimentación y luego, como ya supieron que este premiecito que se dieron de la hamburguesa, de no hacer ejercicio, fue un poco satisfactorio, a futuro comienzan a pensar, bueno, un día a la semana no voy a hacer ejercicio y me voy a consentir. Entonces, imagínense en el poder de esa palabra, ¿no? Me voy a consentir. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de consentirse? De cosas que les hagan sentir bien, ¿no?
Y resulta que un día a la semana dejan de hacer ejercicio y comienzan a comer. Y resulta que ese un día a la semana se va aumentando a 2 días a la semana. Después 3 días a la semana. Y después tú le preguntas al mes, exageradamente al mes, o a los 2 meses tal vez, tú le preguntas, ¿y cómo te va el ejercicio? ¿Qué tal la dieta? Chuta, eso ya abandoné hace rato. No pude hacerlo. Y no necesariamente es que no se puede hacer, sino que tal vez no verificamos y no nos dimos cuenta de qué nos provocaba todo aquello que antes hacíamos, que era en cierto modo tan gratificante para nosotros, el hecho de estar comiendo y comiendo y comiendo carbohidratos y no hacer ejercicio y preferiblemente pasar acostados, que no lo entendimos de principio y quisimos cambiarlo por algo que prácticamente no lo hacíamos y que de cierta forma no nos daba o no entendíamos tampoco el beneficio. Por ejemplo, el beneficio de hacer ejercicio y cambiar la dieta, de cierta forma viene a ser lo que es la pérdida de peso, regulación de la glucosa, de la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros no vemos eso, no vemos los pros verdaderos de algo, no existe esa sensación de bienestar. Y como no existe esa sensación de bienestar, estas actividades no se mantienen. Porque es muy complicado dejar de comer algo que es súper rico, como las papas, como las hamburguesas, como la cola. Pero se puede. Entonces estos ejercicios que van hacia la relajación es justamente para eso, para notar lo que está pasando en ese momento, cómo nos sentimos y qué nos provoca, vivirlo y no evitarlo. Dani. Y ya. Y bueno, y hay cosas que muchas veces también nos impiden a nosotros acercarnos hacia esos tratamientos médicos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo el ejemplo de que les da miedo las agujas o alguna cosa que tenga que hacerles el médico. A veces son las diálisis que les realizan o algunos otros tipos de intervención. Y resulta que no quieren porque o tienen miedo a las agujas o tienen miedo que les va a pasar algo durante el tratamiento o que van a hacer mal algún tipo de procedimiento, entonces prefieren no acercarse, no, yo no me voy a hacer, yo solito cambio la comida, yo solito me alimento mejor, yo solito hago ejercicio, pero yo no quiero nada de eso, mándeme las pastillas que quiera, pero yo no me voy a hacer ningún otro procedimiento. Y en este caso resulta que nosotros ahí trabajamos en pro de que este proceso pueda ser asequible para la persona sin que genere un malestar. En muchos casos se recurre a la exposición, que es el hecho de, a ver, señora, es un poco también de cierta forma más más óptima el hecho de que nos vamos repitiendo, ¿no? Por ejemplo, no me gustaba antes que me inyecten, pero ahora resulta que como todas las semanas tengo que ir a sacarme sangre, todas las semanas tengo que ir a esto, ya me fue acostumbrando. Y entonces es como que eso es exposición, exponernos a pesar del miedo, ¿no? Y hacerlo con miedo. Entonces tenemos miedo de que nos duela, tenemos miedo de que nos puedan decir algo negativo otra vez, entonces no, vamos a ir, pero comenzamos a hacerlo y se dan cuenta de que estos procesos que tienen que hacer ayudan mucho también al bienestar, porque es parte del control, de saber si es que lo que están haciendo, comiendo diferente, haciendo ejercicio, cambiando conductas sociales, les está ayudando o no. Y al mismo tiempo, cuando se vuelve esto tan insoportable, entonces me da mucho miedo, tengo confusión y sentimientos desagradables solo con el simple hecho de pensar de que tengo que ir esta semana al doctor. Entonces nosotros trabajamos también con un proceso que es de sensibilización, ¿no? Entonces ahí vemos desde lo que es menor, lo que menos nos provoca este malestar, hasta lo que más nos provoca malestar. Y nos vamos aproximando poco a poco. Porque resulta que este procedimiento médico que estamos evitando es parte de un proceso para nuestro bienestar y que obviamente necesitamos adquirirlo. Y bien, cuando nosotros hablamos también dentro de la diabetes, los problemas relacionados a esta están la depresión, como la sintomatología depresiva puede afectar el control glicémico, la disminución de las actividades físicas, el aumento de obesidad, además de aumentar las complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces, justamente cuando nosotros trabajamos, evaluamos todo esto, resulta que en investigaciones realizadas nos dicen
que las personas que mantienen diabetes son el doble de propensas a contraer depresión. Sin embargo, no tenemos resultados o respuestas sobre la relación de que si la diabetes puede generar depresión o la depresión puede generar diabetes. Entonces, en esta relación, es la idea de que nosotros nos acerquemos a los tratamientos también específicos para la depresión, como son la activación conductual, guiarnos hacia esas actividades que estamos perdiendo, ¿no? Recuerden que en muchos casos la depresión se da por esta falta de actividad. Nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, y como nuestras emociones son muy congruentes, nuestras actividades son muy congruentes a nuestro estado de ánimo, resulta que como estoy triste me voy a quedar acostado, como estoy triste voy a dejar de hacer esto. Y resulta que para trabajar la depresión, para trabajar nosotros y acercarnos a estos valores que nosotros tenemos que de cierta forma hacerlo dejando a un lado a esta emoción, porque la emoción va a seguir. Vamos a seguir estando tristes, estemos acostados o estemos haciendo ejercicio. La cosa es que cuando ya lo hagamos, cuando ya nos movilicemos, vamos a notar cómo esta depresión y estos pensamientos, de cierta forma, en parte del tratamiento, va a comenzar también a cambiar, porque no solo estamos modificando algunas actividades, sino estamos reforzando las cosas que nos hacen bien en nuestra vida. Y al mismo tiempo el estrés, que también son muy proclives las personas que tienen diabetes. Nos mencionaba también el autor que un nivel de estrés incontrolable puede acelerar la aparición de la enfermedad. Entonces, asimismo, el estrés puede inferir con la adhesión al tratamiento, provocando una descompensación metabólica. Entonces, obviamente no les puedo decir, bueno, dejen de tener estrés porque eso les va a hacer que se empeore la diabetes, porque es complicadísimo, ¿no? Vivimos en una realidad que de hecho constantemente estamos estresados. Hablemos en los últimos 7 meses. Hemos estado encerradísimos. ¿Cómo se han sentido en estos 7 meses? ¿Más estresados que quién? No hemos podido salir, no hemos podido contactarnos con esas amistades, con esos familiares que a veces los extrañamos, no hemos podido hacer las cosas que nos gustaban, como que salir a jugar con los amigos, como que salir a ciertas actividades que también son gratificantes, ¿no? Y resulta que ahora la comunicación que le realizamos es por este medio, ¿no? Es virtual, pero ya nos cansa de estar así. Queremos contacto con las demás personas, hasta para darles un abrazo, darles la mano. Y entonces aquí no vale la idea de decir, no se espesen, porque eso es como decirles a la final, mm, dejen de pensar en un pastel de chocolate, por ejemplo. En ese momento van a hacer de todo para que dejar de pensar en un pastel de chocolate y dale ahí con el pastel de chocolate. Entonces, resulta que justamente cuando nosotros trabajamos con el estrés, implica lo que anteriormente les decía, ¿no? Esta relajación a través de nuestra respiración y para podernos darnos cuenta de lo que está sucediendo y el estrés, ¿por qué nos está provocando esto? ¿Qué intentamos resolver al sentirnos así? Y tomar ahí sí un plan de acción para saber, como les decía en el caso de la señora, ¿no? Esté en el bus y ¿qué puedo hacer entonces si tengo que hacer la comida y no puedo llegar temprano porque aparte hay un atascón? Entonces, ¿puedo llamar a alguien en la casa que me ayude preparando algunas cosas, adelantando algunas cosas? Sí. Entonces, ver esos planes de acción que nosotros podemos tomar. El estrés, cómo nosotros podemos igual de la misma manera reconocerlo, que para la mayoría a veces se da de una manera física, con síntomas de dolor de cabeza, se da con dolor muscular, se da con fatiga, náusea, ganas de vomitar, se da con mareo, a veces se da con episodios de tristeza, ¿no? Estos episodios un poco depresivos en donde nos botamos en la cama y decimos, no queremos continuar, ya no queremos nada, no queremos salir, ya queremos que se acabe esta pandemia. Pero el hecho de que estemos así, podemos notar en un principio que no solucionaría el hecho de que esté o no esté la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Y de la misma forma, las comorbilidades que ya son de tipo a veces físicas, que por ejemplo decirle a un paciente, bueno, tiene que hacer ejercicio y tiene que comer esto, pero resulta que lo que tiene que comer es alérgico. Y resulta que el ejercicio que tiene que hacer también tenemos un problema óseo. Entonces, estas comorbilidades hacen que tengamos no que dejar de trabajar en pro de estas enfermedades, en pro de nuestra salud,
sino que ver otros mecanismos para poder acceder a los mismos resultados. Por ejemplo, si bien tenemos problemas óseos y no podemos hacer ejercicios de fuerza, no podemos hacer ejercicios que sean súper complicados, pero bueno, ¿qué ejercicios podemos hacer? ¿En qué cantidad y en qué intensidad podemos hacer estos ejercicios? Entonces, obviamente, aquí ya interviene todo lo que es un grupo médico para valorar los riesgos y los pros, en este caso, de las conductas que deseamos nosotros adquirir. En este caso, hablando de la parte médica y de comorbilidades, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando esta partecita, nosotros cuando trabajamos desde el área de la salud, desde la psicología de la salud, iniciamos siempre con esas evaluaciones que les mencionábamos, ¿no es cierto? Sobre su vida, sobre la historia de vida, sobre los antecedentes de las conductas que tenemos y cómo las hemos ido llevando en términos de nuestra vida. Cuando ya tenemos esto, nos vamos hacia un reconocimiento de lo que está pasando y cuando ese reconocimiento sucede, optamos por un tratamiento que sea específico y que ayude a la persona a conseguir justamente todo aquello que le haga sentir bien, pero que le ayude también a la enfermedad. Porque en el caso que me digan, socialmente a mí me hace sentir bien compartir con mi familia, pero resulta que todos los viernes que se va a compartir con su familia es para consumir alcohol, estamos como que complicados, porque al final esa es una actitud o una conducta que no nos está ayudando en cambio con la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Y cómo poder trabajarlo? Y es así como nos planificamos e iniciamos con un tratamiento justamente que nos ayude a todas estas posibilidades que puede suceder cuando nos enfrentamos a la diabetes. Sin antes de finalizar, decirles que estas conductas que queremos buscar, estas conductas que queremos adquirir, puede que no sea fácil en principio notarlas o adquirirlas, pero bajo un buen procedimiento, un buen proceso, podemos llegar a mejorar muchísimo. Si no es a recuperarnos, es a mantener nuestra salud a un estado de que no empeore. Y del mismo modo, también a mejorar en algunas áreas que tal vez deseemos, que vayamos encontrando a través de este análisis que vamos haciendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. De igual manera, para comentarles un poquito y contextualizando, la diabetes es una enfermedad que se ha venido dando por momentos históricos asociados. Por ejemplo, cuando comenzó con el proceso de industrialización, la producción de comida rápida, los enlatados y demás, la calidad de alimentación disminuyó en la población y eso hizo que se generen nuevas enfermedades, entre ellas las diabetes. En la actualidad nosotros estamos pasando por una emergencia sanitaria, que todos lo conocemos por el COVID-19, y eso también ha dado cambios en el diario vivir de personas con el diagnóstico de diabetes. Puede ser que haya más dificultades para la adquisición de alimentos saludables, comprar frutas, verduras por esta situación que no podemos salir, nuestras redes de apoyo se hayan deteriorado, que no tengamos la oportunidad de comunicarnos con otras personas, que también el miedo, la ansiedad por esta emergencia sanitaria nos haya hecho consumir alimentos en demasía cuando no lo necesitábamos, que no podamos salir a realizar actividades deportivas, entre otras, y vemos cómo el contexto social e histórico también afecta. Por lo tanto, nosotros recomendamos que siempre exista unas redes de apoyo que le puedan ayudar a conseguir los alimentos, a las guías en dietas, con nutricionistas, demás, para que no se pierda todo el proceso que han ido avanzando antes de la emergencia sanitaria. En este momento, con este preámbulo igual, abrimos el espacio para que personas nos puedan comentar cómo han llevado este proceso, si han tenido algún familiar o si tienen un diagnóstico de diabetes, cómo han llevado este proceso durante la emergencia sanitaria. Si tienen preguntas, dudas, también nos las pueden hacer para poder solventarlas. De igual manera, comenzaremos con un mensajito que nos han hecho llegar, de Andrea Terán. Les estuvo excelente la explicación. Las ideas irracionales que surgen en base a las enfermedades son muy difíciles de combatir sin un proceso de intervención psicológica. Es inevitable que interfieren al desenvolvimiento de sus diferentes áreas, personal, familiar, laboral, etc.
pero sí se puede mejorar su calidad de vida y aportar a generar conciencia en sus seres allegados para que prevengan la enfermedad. Gracias por la información. Sí, justamente este espacio también es para que ustedes puedan replicar la información a sus seres queridos, a sus compañeros, a sus conocidos, vecinos, para generar una red de cambio. El conocimiento nos puede ayudar a prevenir un montón de enfermedades y también a saber cómo enfrentarlas. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o nos quiera comentar un poquito más de su situación para llevar a cabo en estos minutos, por favor. Bueno, agradecerles a mis colegas, ha sido una grata charla que quizás es una información muy importante que, como lo mencionaba al inicio, todas las personas deberíamos conocer, tanto para la prevención como para el tratamiento, por los mitos, las cosas que redundan a través de la sociedad, de nuestra idiosincrasia y de quizás todas esas emociones que muchas veces pensamos que son malas, pero justamente tienen esas emociones, perdón, esas funciones específicas ante cada situación, y es muy esperable que nosotros en algunos momentos nos encontremos tristes, alegres, con vergüenza, y es importante darnos ese espacio, pero no quedarnos quizás en esa inacción, sino sentirnos así, pero recuperar quizás las cosas que son importantes para continuar adelante. Entonces, les agradecemos a todos los participantes que cada fin de semana los tenemos aquí, nos agrada mucho porque eso también da cuenta de su interés y de su compromiso ante su situación actual, su enfermedad. No la quisieras llamar así, pero quizás es como nosotros comúnmente la llamamos, pero que siempre sea algo gratificante también sacar de una crisis. Entonces me despido, les doy las gracias a todos nuevamente y nos vemos la próxima semana con el tema de, creo que la otra semana sí es ya el tema que teníamos respecto de gastritis. Dani. Vamos a trabajar el tema de obesidad, si no estoy mal. Ya, chévere. Voy a revisar, sí. Entonces, el tema de obesidad, les esperamos y pasen la voz también a otras personas que deseen prevenir, deseen conocer si alguien tiene algún familiar con estas patologías o con estas comorbilidades de las diferentes enfermedades, como ven, se relacionan, pero no siempre quizás debemos llevarnos por lo específico de nuestra enfermedad si nosotros nos sentimos bien cuando así lo requiera nuestra situación. Entonces, sin más que decir, los dejamos ir en paz y cuídense mucho, les deseamos todo lo mejor en esta semana y hagan siempre lo que esté dentro de lo que a ustedes sea válido. Un abrazo para todos. Estoy revisando el calendario. La siguiente semana nos toca hipertensión por allá. Ya, chévere, porque es una enfermedad quizás que está muy correlacionada con muchas otras. Perfecto. Listo. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la información. Nos vemos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Igualmente. Chao.